Un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un capítulo de su podcast favorito, Mateatos por 4, porque 3 no son suficientes para dar información tan veraz y de manera tan divertida. Así es, Cecilia. Nuestro podcast busca la manera más didáctica de explicar temas esenciales de la matemática. Quédense escuchando para un capítulo interesantísimo. Hoy estaremos hablando de un tema más profesional hacia el área médica. Discutiremos la relación que tienen las cónicas con una técnica muy interesante llamada litotripsia. Veamos de qué se trata. Muchas gracias por la introducción. Antes de entrar en la parte médica, quisiera empezar contándoles a los oyentes la historia y la definición de las cónicas. Según Abreu, J., las cónicas provienen entre el 262 y 190 a.C., a través del griego matemático Apolonio, el cual fue la primera persona en estudiar específica y detalladamente las cónicas. Sí, Mariana, claro. Teóricamente se establece que son curvas cónicas todas aquellas que se obtienen cortando un cono con un plano. Debido a su origen, las curvas cónicas se llaman a veces secciones cónicas. Existen 4 tipos de cortes cónicos: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Es así, Matías, ¿y sabías que hoy en día, gracias al filósofo del siglo XVI, René Descartes, las cónicas son analizadas a través de un método llamado geometría analítica? Este método permitió representar o explicar las cónicas a través de ecuaciones de segundo grado, con las variables x y y, donde la ecuación que integra todos los tipos de cónicas, a excepción de las cónicas denegadas, es ax al cuadrado más cy al cuadrado más bx más ey más f es igual a 0. Increíble descripción de mis amigos sobre las cónicas, su historia y sus bases teóricas. Ahorita, yo quisiera hacer una breve introducción a la parte médica del asunto. Según Álvarez L., la litotripsia es una técnica usada en la medicina con el fin de eliminar cálculos renales en los riñones o vejiga. Para la desintegración de cálculos renales se utiliza un aparato llamado litotriptor o cámara semielipsoidal, el cual usa un reflector elíptico para concentrar las ondas de choque producidas por un generador de ondas para actuar en el cálculo. Asimismo como lo estás diciendo, Sebastián, según Alegría P., este aparato usa ondas sonoras intensas generadas fuera del cuerpo del paciente para pulverizar las piedras y convertirlas en arena que puede ser fácilmente eliminada por el organismo. En uno de sus focos se crea una poderosa chispa que evapora el agua. La parte que golpea el relector converge en el otro foco, donde se encuentra la piedra, con toda su intensidad, provocando su destrucción. Qué interesante, Cecilia, pero ¿cuál es la relación que tiene con las cónicas entonces? Bueno, pues como Matías explicó hace un ratico, uno de los tipos de cónicas se llama elipses, y esas son exactamente las mismas que se utilizan en los aparatos médicos de la litotripsia. Sí, muchachos, déjenme explicarles. La elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia de 2 puntos fijos, llamados focos, es constante. Sus elementos son el eje focal, el cual es una recta infinita que pasa por los 2 focos. Luego tenemos al bien llamado centro de la elipse o eje. Y los puntos que pasan por el eje focal y tocan la elipse son llamados vértices. Es verdad, Matías, y la distancia entre los dos vértices más alejados y el eje central se llama eje mayor y se denomina como 2A, y la distancia entre los dos ejes más cercanos, el eje central, se llama eje menor y se denomina como 2B. Finalmente nos encontramos con el punto C, es el cual es la distancia entre el eje central y los focos, el cual se denomina como 2C. También es súper importante mencionar que cuando las distancias A, B y C se relacionan, se forma un triángulo rectángulo en el cual se puede aplicar el teorema de Pitágoras, el cual es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, en este caso, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado.
Finalmente, es muy importante destacar que gracias a esta técnica llamada litotripsia, más del 80% de piedras en el riñón y la uretra son eliminadas. El tiempo de recuperación disminuye a 3 días solamente, muchísimo en comparación con las operaciones con bisturí, y la tasa de mortalidad es del 0,01% frente al 2% del método tradicional. Esta es la mejor manera de curar esta condición médica, la cual ha mejorado potencialmente gracias a la aplicación de la cónica elipse. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron escuchándonos hablar sobre este tema tan interesante. Nos despedimos diciendo mate datos por 4, porque jamás fue tan divertido aprender sobre la matemática.